Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy viernes 22 de abril tenemos la palabra abierta en Esdras capítulo 10 versículos 16 al 44. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Decisión, arrepentimiento y restauración. Los que habían regresado del cautiverio actuaron de acuerdo con lo convenido y fueron apartados el sacerdote Esdras y algunos jefes de familia según sus casas paternas. El primer día del 10º mes, todos ellos personalmente se sentaron para examinar el asunto, y el primer día del primer mes terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Entre los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadad, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarid y Gedalías. Estos levantaron su mano prometiendo que despedirían a sus mujeres y presentaron como ofrenda de reparación por su pecado un carnero de los rebaños. Y aquí, desde el versículo 20 en adelante, sigue hasta el 44 una lista de todas las personas, de todos los hombres que tenían un hogar mixto y que necesitaban determinar qué hacer en el asunto. Ahora, uno puede notar que la disposición del pueblo, o la disposición especialmente de los sacerdotes, de los levitas y todos los que oficiaban en el templo, tener una actitud de arrepentimiento para la restauración total en cuanto a un culto verdadero a Dios, ya que ellos, que eran el ejemplo de Judá, de Israel, de allí del templo, tenían que estar limpios de todo esto. Entonces son los primeros en comprometerse sobre esa situación, y Esdras lo ejecuta la decisión, y dura, podríamos decir, 3 meses investigando quienes estaban casados con mujeres gentiles que no eran del pueblo y que seguramente dañarían esa vivencia de consagración a Dios. Así que esta lista es muy minuciosa, y muchas veces es necesario la circunstancia del divorcio en este momento para restaurar y limpiar toda la identidad de Israel como pueblo santo de Dios. Así que ellos lo hicieron, y podríamos decir, aquí había dolor, pero aquí también había la parte de ver que uno hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Nosotros que tenemos actitud también de arrepentirnos, de apartarnos de situaciones, de circunstancias que no son agradables delante de Dios, nos cuesta, porque muchas veces abrazamos ciertas costumbres, ciertos hábitos que teníamos como un beneficio, pero estaba alejándonos de Dios, dejándonos a un lado. Cuando dejamos la comunión con Dios por buscar el beneficio del paseo, el beneficio de lo que tiene que ver conocer otros lugares, el estudio, en fin, esto es una influencia dañina y puede quitar de nosotros la consagración verdadera y el pensamiento dirigido por Dios a través de su palabra y la presencia del Espíritu Santo. El poder, la religión y las riquezas de los gentiles pueden contaminar la comunidad por sus culturas, sus creencias desviadas. Nosotros que estamos en una época diferente, necesitamos ver cómo, por ejemplo, cuando nosotros aceptamos personas que comienzan a tener una vivencia social a través del chiste, a través de ciertas expresiones aún vulgares y todo, y le damos aplausos, comenzamos a dejar que esto tenga como una cuestión normal, y mucho tiene que ver, incluso chistes que tienen que ver con el sexo. Las situaciones de nuestras actividades donde permitimos
que se maneja a través de ciertos bailes y ciertas situaciones de trago que en realidad pueden cautivar nuestra vida y quitarnos de la consagración a Dios. Cuando nosotros estamos aquí teniendo entonces muchas formas de pensar, porque lo vemos como algo normal, la vivencia homosexual, y como ya todos lo hacen y es aceptado, entonces comenzamos a ir degenerándonos. Cuando nosotros comenzamos a permitir que ahora un niño tenga el mismo valor que un perrito, que un gatico, y en algún asunto se le preguntó a una persona: cuando usted vea el peligro de muerte porque el agua se ha llevado a su perro y a un niño, ¿a quién rescataría usted? Y digo: a mi perro, porque es mi compañero. Tremenda la forma como podemos notar. Así que hay que tomar medidas drásticas para protegernos de influencias externas y dañinas y que hacen pues la destrucción, en este caso, de la comunión con Dios. Más aquellos que estamos como los que somos sacerdotes, los que somos el liderazgo de una comunidad, al tener cosas que no son, damos una influencia negativa a la comunidad. Así que nosotros como tales tenemos que estar pidiendo arrepentimiento, salir de ello. Incluso ellos hicieron ofrendas de reparación por su pecado, por su error. Preguntas que pueden ser importantes es: ¿cuál es la decisión que debo tomar para proteger a mi comunidad de sus debilidades? Esto vuelve a ser algo muy personal, pero podríamos estar diciendo que una de ellas para proteger la comunidad es cortar con aquella situación de que el día del Señor se convirtió en un día de paseo y entonces no estamos en la casa de Dios como un principio de los 10 mandamientos en ese caso. Cuando le rendimos mucha pleitesía y hacemos ídolos de cosas que tienen que ver de la vida cotidiana, tenemos que romper con ello, en fin, etcétera. Otra pregunta podría ser: ¿cuál área de mi vida debe ser restaurada mediante el arrepentimiento y la determinación? ¿Sí? Muchas áreas, como el área familiar, el área, digamos, de lo que tiene que ver con el manejo del tiempo, de los recursos, de las situaciones de nuestros talentos, y así tener determinaciones que a Dios le agradan. Al mirar el ensayo que dice: ¿quién forma un hermoso camino? Dice que un rey construyó un camino ancho y para celebrarlo organizó una competencia en la que ganaría quien complete la calle de la mejor manera. El premio para el ganador sería una caja de oro puro. Muchas personas se reunieron aquel día para alentar a los participantes, quienes trajeron lo que pensaban que les haría ganar el concurso. Unos llevaron una gran carroza y otros unos elegantes zapatos para correr. No obstante, a medida que iban llegando, los competidores comenzaron a quejarse de que las piedras y los escombros obstruían el camino. Cuando estaban por atardecer, un hombre desaliñado cruzó la meta. Ese se acercó al rey y le dijo: me detuve a limpiar los escombros y las piedras en el camino y encontré esta caja que le traigo. El rey afirmó: esa caja te pertenece a ti. El ganador de esa competencia es quien cuide de este camino para los demás, así que tú te mereces el premio, esa caja de oro. Cuando trabajamos en un proyecto junto a varias personas, siempre surgen problemas y en estos casos la mayoría están más enfocados en justificarse que en solucionar los inconvenientes. Y nos alegra escuchar a alguien que en ese momento diga: me haré cargo y lo arreglaré. Esto es porque si alguien se hace responsable, podemos encontrar juntos la solución. Por eso Dios se alegra del siervo que corrige lo que está mal y se complace verdaderamente del que se arrepiente primero y limpia el camino para que los demás se vuelvan a Él. Hablemos con Dios. Dios santo, examino mi vida y me pregunto si mi nombre no estará en la lista de los que han codiciado lo que tú has prohibido y han desobedecido tu palabra. Ayúdame a volverme del pecado y a tomar la determinación de obedecerte con el fin de agradar a tu corazón. Fortaléceme con gracia. Amén. Bendiciones. Hasta pronto.
Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.